Perfecto. Aquí estamos y ahora sí damos el inicio oficial a la clase. Voy a compartir de inmediato la presentación y como les decía anteriormente, la idea es que podamos continuar con todos los contenidos de química del carbono, específicamente lo que estamos viendo que era nomenclatura, ¿vale? Así que déjenme un segundito para dejar abierto el chat por si acaso alguien quiere preguntarme algo. Si no, obviamente me pueden hablar. Ustedes saben, no hay ningún inconveniente. Y quiero esta parte pasarla bien rapidito porque esto ya lo estuvimos viendo. Entonces voy a tratar de saltarme rápidamente este tema de cuando hablamos del carbono. Esto importantísimo. ¿Se acuerdan que hablamos de la nomenclatura IUPAC? Que había que recordar justamente cuáles eran estos prefijos que correspondían según la cantidad de carbono, ¿cierto? Cuando es 1 mono, 2 di, 3 tri, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, eso más que nada cuando, ojo que dependía obviamente si es que era un radical o no, ¿ya? Cuando era, por ejemplo, o cuando es como parte de la cadena principal, normalmente lo que ocupábamos, ¿dónde tengo el lapicito? Acá está, lo que ocupábamos era esta parte, ¿cierto? Uno es meta, eta, propa, buta, etcétera, según la cantidad de carbonos. Y cuando era parte de un radical, normalmente uno ocupaba esta parte, ¿ya? De la izquierda o la derecha. Esta sería la principal. Esto es ya cuando hablábamos de un radical, ¿cierto? O una especie de complemento. ¿Recuerdan eso? ¿Qué definía la cadena principal? La cantidad de carbonos. Cuando uno empezaba a contar, ya no sé si se acuerdan de eso que lo vimos en la clase pasada, uno empezaba a cortar los carbonos que había en una molécula, por el caminito que teníamos más carbonos, era por donde se definía la cadena principal. ¿Ya? Vamos a repasar nuevamente, van a ir recordando, en caso que no recuerden ahora, vamos a ir recordando de todas formas con los ejercicios que vamos a ver hoy día, y esto que está acá lo vamos a aplicar. Yo lo que les recomiendo, sobre todo en relación a esta tablita, es que la tengan siempre a mano, ¿ya? Que si es que se la saben de memoria específicamente esta parte de acá, sobre todo esta primera parte, del 1 al 10, es lo fundamental. Ya después la probabilidad baja, difícilmente les pueden preguntar algo de muy grande, quizás como mucho un undeca, un dodeca, como para decir 11 o 12 carbonos, pero no, lo clásico yo diría que se mantiene acá, ¿ok? En esta parte, del carbono 1 al carbono 10. Eso tienen que saberlo sí o sí de memoria, como prefijo, para definir una cadena principal, ¿vale? Ojo con eso. Entonces, habiendo hecho este mini repaso, acordarnos que alcanzamos a ver, de hecho, la parte de nomenclatura, a lo que se llamaban los alcanos. ¿Ya? Alcano se refería a cadenas de enlace simple. Esto me lo voy a saltar, que esto también lo vimos la vez pasada. Los radicales también los vimos rápidamente, me lo quiero saltar. Y bueno, acá quedamos, en los alcanos. ¿Ya? Y lo que habíamos dicho directamente, cuando uno quería nombrar un alcano, ya una molécula, un hidrocarburo, que es un alcano, o sea, puros enlaces simples, era directamente tratar de ir para contar por dónde yo tenía el camino con la mayor cantidad de carbonos. ¿Ya? Esa era un poco la idea. Entonces acá, bueno, teníamos un ejemplo, si uno partía desde abajito, esto ya está hecho obviamente, partíamos desde abajito, seguíamos hacia allá, después hacia acá y después nos íbamos hacia la derecha. En este caso teníamos la mayor cantidad de carbonos cuando los contábamos. Y todo lo que estaba por fuera de eso que nosotros íbamos contando es lo que llamábamos los radicales. ¿Ya? Y según los radicales también, acordarse, normalmente cuando uno nombra un radical, ya siempre la terminación es en il, ¿ya? O también se le llama hilo, ya. Por eso acá, como por ejemplo, tenemos un radical acá que tiene solamente un carbono, hay que acordarse, el prefijo de un carbono es met, ya. Entonces, como es un radical, se llama metil, ya. Esa era un poquito la idea para que ustedes puedan ir recordando más o menos de qué va esto, ¿vale? Esto a modo muy de repaso. Tienen que repasar. Si no recuerdan ahora y están como diciendo, oh, ¿qué era eso? Tienen que volver a repasar. Muy, muy importante. Tienen que repasarlo sí o sí, ¿vale? Entonces, mi idea es poder continuar con esta parte. Acá alcanzamos, si no mal recuerdo, hacer este ejercicio, si lo hicimos, que lo habíamos dicho, trimetilpentano, ¿ya? ¿Por qué pentano? Porque uno decía 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Podíamos partir de la izquierda o de la derecha, pero nos dábamos cuenta que si partíamos desde acá hacia allá, desde izquierda a derecha, de inmediato en el carbono 2 ya teníamos dos radicales, que serían estos de acá, ese de ahí y ese de ahí, dos metiles. Por lo tanto, convenía partir desde acá. Entonces, ¿qué había que hacer para mencionar? Primero, mencionábamos los radicales. ¿Se acuerdan que acá, según la cantidad de carbonos, yo ponía acá una M de metil? Eso es un metil, esto también es un metil. Por lo tanto, yo menciono primero todos los radicales. ¿En qué número están los radicales? Uno tenía que poner los numeritos acá, ¿cierto? Así, 4, 5. Recuerden que cada vértice era un carbono.
Entonces decíamos 2,2. ¿Por qué? Porque acá está en el 2 y este de acá también está en el 2. 2,2. Luego en el 4, acá tenemos otro metil. 2,2,4. Trimetil. ¿Por qué trimetil? Porque efectivamente los radicales son 1, 2, 3. Tri. ¿Ya? ¿Recuerdan la tabla que vimos acá? La que estaba al lado izquierdo. Ahí era, como son radicales, hablamos de tri por 3. ¿Ok? Y son 3 metiles, por lo tanto decimos trismetil. Y finalmente, ¿qué era lo importante? Indicar la cadena principal. Como son 5 carbonos, el prefijo es pent. ¿Ya? Y como es un alcano, ¿por qué yo sé que es un alcano? Porque solamente se ven enlaces simples. Por lo tanto, esto sería pentano. ¿Ya? Ojo con eso, el alcano terminación ano, directamente. ¿Ya? Y acordarse también para recordarlo, que los números entre sí se separaban con comas. ¿Ya? Por eso acá tenemos 2,2,4. ¿Ya? Luego, los números con las letras se separaban con guiones. ¿Ya? Y las letras, las palabras, lo que sea que uno vaya definiendo, no tienen separación. ¿Ya? Tú puedes escribir todo juntito y no hay ningún problema. Acá no hay que poner guión ni nada. ¿Ok? Ese es el resumen de lo que vimos más o menos en la clase pasada. Ahora, acá teníamos otro ejemplo. Este no me acuerdo si lo alcanzamos a desarrollar. Lo voy a desarrollar yo ahora rápidamente, solo por si acaso, ¿ya? Para que puedan ir viendo y vayamos soltándonos. Recuerden acá, ¿qué es lo importante? En toda esta cosa rara que uno ve ahí, ¿cierto? En esta cadena hidrocarbonada, la idea siempre es buscar la cadena más larga. Entonces, uno puede empezar a contar por distintos lugares. Vamos a empezar, por ejemplo, acá. Entonces yo digo, ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que este sí lo alcanzamos a hacer. Son 9 carbonos. ¿Ya? Cuando era 9, hay que acordarse acá, era non. ¿Ya? Prefijo, eso de la tablita que estábamos viendo antes. Y como son puros enlaces simples, va a ser un nonano, porque es un alcano. ¿Ya? Eso ya lo tengo claro. Luego, ¿hay otra forma para que me dé, por ejemplo, un número 10, un carbono 10? Uno puede contar de nuevo. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, esa no me sirve porque acá tengo para este lado 8. Después por el otro lado tampoco, menos. O sea que estamos claros. Esa es la forma más larga. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos buscando acá. La cadena principal más larga. Y luego, ¿qué hay que hacer? Ver los radicales. Yo normalmente para los radicales, para que lo sepan igual, cuando estoy en la prueba o hago ensayos o cuando estoy haciendo este tipo de ejercicios, trato siempre de, bueno, si estoy con el mismo lápiz, de directamente marcarlos así, para acordarme. Ese es un radical, este es otro radical, ahí lo estoy sacando, diferenciando de la cadena principal. Ese es otro, este es otro y este es otro. Lo otro ya es la cadena principal. También serviría, por ejemplo, sacar todos los radicales y marcar la cadena principal, lo que ustedes mejor les tinque. ¿Ya? Por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es pintar o en cierta forma marcar los enlaces con los carbonos de la cadena principal y todo lo que no esté pintado son radicales. ¿Ya? Lo que ustedes prefieren, directamente. Entonces, ¿qué se hacía acá? Empezábamos a ver los radicales. Por ejemplo, este es un carbono, porque solamente hay uno acá. Eso sería un metil. Pongo la M de met. Estos son 1, 2. Como son 2, es un etil de et. Ya tienen que acordarse de esas cositas de memoria. Este de acá abajo es un carbono solamente, por lo tanto sería un metil. Este de acá también es 1, sería un metil. Y este de acá, fíjense, es 1, 2, 3. Cuando son 3 se llamaba propil. ¿Ya? Ahora, esto lo estoy haciendo un poquito más rápido porque quiero avanzar con los alquenos. ¿Qué es lo que había que hacer ahora? Directamente ordenar, primero, sí o sí, nombrar primero los radicales y hay que ordenar por orden alfabético. ¿Ya? ¿Qué es primero? ¿La E, la M o la P? La E. ¿Cuál viene después? La M. ¿Cuál viene después? La P. ¿Se dan cuenta? Orden alfabético. Voy a mostrar de inmediato el resultado, ¿ya? No sé si alguien se anima a decirlo por mientras ahí, pero me interesa avanzarlo para llegar luego a lo que habíamos quedado, porque nos queda harto por ver todavía. Y el resultado es este. Fíjense, analicémoslo. Como les dije, primero los radicales. Partíamos con la letra E, por orden alfabético, un etil, y uno decía, ¿en qué carbono está? Y esto es interesante porque uno, no sé si lo recuerdan, que les había dicho que es importante siempre tratar de contar o partir contando desde el lugar que lo más rápido podamos tener más radicales. En este caso, si uno partía por acá, desde izquierda a derecha, en el carbono 2 ya teníamos un radical. En cambio, si uno partiera al revés, desde derecha hacia izquierda,
Si partimos de acá, 1, 2, en el carbono 2 no hay nada. 3, recién en el 3 tengo un radical. Más encima la mayoría está concentrado más por este lado. Entonces sí o sí nos convenía empezar numerando o contando desde acá. Entonces esa era la forma. 1, 2, 3, 4, 5, ese 4 feo, 6, 7, 8, 9. ¿Se dan cuenta? Entonces decíamos, en el 4 hay un etil, perfecto. Luego, por orden alfabético, después del etil viene el metil. Entonces, ¿en qué lugares hay metiles? En el carbono 2, ojo que son los carbonos de la cadena principal. En el carbono 2, en el carbono 5 y también en el carbono 7. 2,5,7. ¿Cuántos metiles eran? 3. Por lo tanto, trimetil. Y luego, ¿qué nos quedaba pendiente? Un propil. ¿Que está en qué carbono? En el 5. Por lo tanto, digo 5, propil. Y luego, ¿qué era todo esto? ¿Cuántos carbonos tenía en la cadena principal? 9. Por lo tanto, es non. ¿Y qué era? Alcano, alqueno, alquino. Alcano, obviamente. Enlaces simples. Nonano. ¿Ya? Tienen que tratar de ir viendo. Ojo con esto, que igual el nivel que le pueden pedir para la PA es como mucho. Si es un alcano, va a ser como algo así. Como mucho. De hecho, por ahí hay un ejercicio que vamos a hacer hoy día, que es un ejercicio oficial del DEMRE. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que es facilito igual. No es tan difícil. ¿Ok? Ya, ¿cómo va? ¿Cómo va? Está como entre que sí, que no. Esto, como les digo, es práctica. Mientras más vayamos viendo ejercicios o ejemplos, más se van a ir como diciendo, ah, sí era. Porque uno siempre parte con esto como un poco, como que no sé, que sí, que no, pero después se va aclarando cada vez más, ¿vale? ¿Ya vamos bien? ¿Continuamos entonces? Ya, perfecto. Entonces, continuemos acá. Vamos a cambiar ahora a los alquenos. ¿Ya? Alcanos eran hidrocarburos de cadenas de enlace simple. Ahora los alquenos vamos a poner los famosos enlaces dobles. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cuando ustedes vean un hidrocarburo, sea por ejemplo de esta estructura como está acá, o sea, de forma así, da lo mismo, y vean acá un doble enlace, eso es un alqueno. Recuerden que estas son formas de representación. ¿Se acuerdan que la vez pasada les expliqué que al fin y al cabo, cuando uno pensaba acá en los vértices, realmente acá habían escondidos enlaces con átomos de hidrógeno? ¿Ya? Recordando la valencia del carbono. ¿Cuál es la valencia? ¿Cuántos uniones, cuántos enlaces puede formar máximo el carbono? ¿Lo recuerdan? A ver si alguien ahí rápidamente pone el numerito. ¿Cuántos son? Eso es súper importante. No son 3. Ojo, son 4. ¿Ya? Que quede muy, muy claro, Martina. Súper importante. 1, 2, 3, 4. Sea como sea, siempre se pueden formar máximo 4 enlaces. Cuando ustedes están viendo, por ejemplo, un alquino, que justamente eso sería un triple enlace, por ejemplo, uno tendría 1, 2, 3, eso, entre carbonos, ¿ya? Hay que recordar que uno, claro, puede ver esto, lo puede visualizar, o una cadena así, que uno diga, ah, mira, acá le ponemos un triple enlace, perfecto. Pero resulta que acá sí, obligatoriamente, tiene que estar con un cuarto, que normalmente va unido a un hidrógeno. ¿Ya? Ojo con eso. Y acá lo mismo, tenemos un triple enlace, pero es un triple enlace entre carbonos de acá, pero si se dan cuenta, ok, acá hay 3, pero acá también hay uno simple. O sea que de este carbono sale 1, 2, 3, y para el otro lado, 4. Este de acá lo mismo, tiene 1, 2, 3 y para acá 4. Siempre son 4 posibles enlaces con distintos tipos de átomos. Lo que pasa, y acá quizás está lo que se podrían llegar a confundir, que entre carbonos, entre dos carbonos, lo máximo que pueden formar es un triple enlace, pero entre carbonos. No obstante, el carbono como tal es tetravalente, o sea, tiene 4 electrones de valencia, por lo tanto puede unirse con 4 átomos distintos o a ir jugando. Por ejemplo, si estoy con un carbono, perdón acá, ahí sí, si estoy con un carbono que tengo un enlace doble, ya así, tal cual, y no sé, uno así, por ejemplo, yo esto lo podría representar como que este carbono de acá, vamos a hacerlo así tal cual. De hecho, esto sería buena idea, vamos a tomar ese ejemplo, que es como lo típico, y lo vamos a definir. Tenemos un carbono que tiene un doble enlace con otro carbono, y este tiene un enlace simple con otro carbono. Este de acá, de forma escondida, si solamente tiene para un lado un doble enlace, significa que hay que rellenar los otros dos que no están ocupados acá, que no se muestran, con 2 hidrógenos. Eso es lo que ocurre realmente. 1, 2, 3, 4. Ahí están ocupados los 4 electrones de valencia. Este de acá, el carbono del centro, el que está acá,
realmente, porque acá está escondido. Este es al fin y al cabo una nomenclatura súper sencillita para poder graficar, ¿ya? Pero este que está acá, ¿cuántos enlaces tiene alrededor? Tiene uno, lo vamos a marcar acá, uno, dos, tres. ¿Y cuántos son siempre? Son cuatro. Por lo tanto, acá no se muestra normalmente, tiene que ir sí o sí con un hidrógeno. ¿Y este que está acá en la esquina? Este de acá. ¿Cuántos enlaces se ven acá que está hacia el otro carbono? Solamente uno. Pero ¿cuántos deberían estar ocupaditos acá? Cuatro. Por lo tanto, yo tengo que saberlo. Esto ocurre sí o sí. Este carbono acá está además, que cosa que no se muestra, está unido a tres átomos de hidrógeno. Porque tengo que rellenar esos 4 electrones de valencia. ¿Ya? Ojo con eso. Es súper importante. Al fin y al cabo, lo que estamos viendo acá es una estructura más desarrollada. ¿Ya? Y esta no, es como el resumen de la molécula. Esto de acá es el resumen de la molécula, y si yo quiero desarrollarlo bien, específicamente sería lo que estamos viendo acá abajito. Y ojo que para la PAES pueden aparecerme de una o de otra forma, ¿ya? Entonces es importante que entiendan cómo se trabaja de esa forma, ¿ya? Entonces, volviendo al asunto de los alquenos, como les decía, esto lo voy a ahorrar porque simplemente eran ejemplos para explicar esto. Los alquenos son simplemente los hidrocarburos que tienen dobles enlaces. Ya, nada más que eso. ¿Qué ocurre acá? ¿Cuál es una de las diferencias más importantes? Es que directamente el sufijo, que sería la parte final de cómo termina este hidrocarburo, es eno y no ano. Alqueno, terminación eno, ¿ya? Con doble enlace, directamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? La nomenclatura o la forma de poder nombrar un alqueno se mantiene exactamente igual que ocurría con los alcanos. Por eso les decía que en la medida que vayamos viendo más ejemplos, vamos a entender mucho mejor, ¿ya? Entonces tenemos que seguir buscando la cadena más larga. Pero ojo, que es importante, esta cadena más larga tiene que sí o sí incluir todos los dobles enlaces, ¿ya? Es como que nosotros obligatoriamente tenemos que pasar por todos los dobles enlaces, ¿ya? Y aparte, a diferencia del alcano, que son todos enlaces simples, cuando tú tienes un alqueno, al fin y al cabo es una mezcla de enlaces dobles con enlaces simples. Por ejemplo, acá, como se ve abajito, tenemos un enlace doble acá, tenemos otro enlace doble acá, y aparte, acá tenemos uno simple, uno simple. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra de las cosas que se diferenciaría con respecto al alcano es que tienen que también indicar en qué carbono está el enlace doble, ¿ya? Tal como los radicales. ¿Se acuerdan de los radicales donde habían metiles, etiles, propiles, etcétera? Todos los radicales había que mencionar en qué carbono estaban. Bueno, acá lo mismo. Los dobles enlaces también tenemos que mencionarlos. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de ver un ejemplo de inmediato, porque esto en sí lo más rápido siempre es irnos a la práctica. Si se dan cuenta acá, fíjense bien, tenemos un hidrocarburo, en este mismo caso. Vamos a contar la cadena más larga, creo que está clarita, ¿no? Que sería partiendo por acá y llegando acá. Creo que acá es como simétrico, como que da lo mismo si partimos de la izquierda o de la derecha. Si se dan cuenta, es como que tenemos exactamente lo mismo. Acá tenemos un doble enlace, acá también tenemos un doble enlace, acá en el centro tenemos un radical, que sería un metilo, un metil, ¿ya? Y sí, y sería. ¿Se dan cuenta, no? Como que acá, en este caso en particular, da lo mismo por donde partamos, porque al fin y al cabo es lo mismo de un lado a otro lado. Ojo, si acá, por ejemplo, este doble enlace que estuviera acá, que está acá, fuera un enlace simple, y acá pusiéramos el enlace doble, por ejemplo, imaginemos acá, enlace doble y este enlace simple. Sí o sí nos convendría partir por este lado de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más rápido llegaríamos a este otro segundo doble enlace. Partiríamos con este doble enlace, luego tenemos este radical y después llegamos acá más rápido por este lado. ¿Ya? Siempre tienen que fijarse de eso. ¿Por dónde llego más rápido a dónde está el doble enlace? Eso es lo que manda en este caso. Bueno, pero como no es el caso, lo vamos a dejar tal cual. Esto está más facilito en ese sentido, ¿no? Porque por uno u otro lado da exactamente lo mismo. Y vamos a contar lo mismo de siempre. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 carbonos la molécula principal. ¿Cómo era el prefijo de 5 carbonos? Le voy a recordar acá, era pent. ¿Ya? Ahora, ¿esto es un alcano, alqueno o alquino? Si tiene doble enlace, estamos viendo los alquenos, es un penteno. Ah, penteno. Pero acá hay un detalle, que no es llegar y decir penteno. Porque también, al igual que los radicales, por ejemplo, si habían 2 metiles, si habían 3 metiles, uno decía dimetil o trimetil, acá tenemos que indicar cuántos dobles enlaces hay acá, directamente.
Si se dan cuenta, tenemos un doble enlace, dos dobles enlaces. Por lo tanto, para poder decir o directamente poder mencionar esto, hay que decir que son dos dobles enlaces, o sea, sería un dieno, porque son dos dobles enlaces, y hay que indicar dónde están. Vamos directamente para que lo puedan visualizar, sería acá. Repasémoslo según esto. Fíjense bien, en el carbono 3, primero siempre partir por los radicales. Tenemos un metil. Vamos a comprobar. Perfecto. Carbono 3, acá hay un metil, que es el que acabo de poner en un círculo. Luego voy a indicar dónde están los dobles enlaces, ¿ya? Porque terminamos con esta parte del doble enlace. Va a estar uno saliendo del carbono 1, acá está el doble enlace, y el otro, 1, 2, 3, acá se me borró, 4, el otro está saliendo del carbono 4. ¿Se dan cuenta? En este caso es como que elegimos desde acá hacia allá. Podría haber sido al revés y da exactamente lo mismo, para que no se preocupen por en este tema, en este caso. Porque la molécula nos permitía hacerlo, ¿cierto? Entonces sería en el carbono 1 y en el carbono 4 tenemos, ok, es un pentano, pero ¿cuántos eran? Son dos alquenos, o sea que es un pentadieno, porque son dos dobles enlaces. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos, ojo con eso. Quiero que vayan ahí como diciendo, yo no sé muy bien si es que esta materia la dominan o no, se acuerdan bien del colegio, ya, pero por lo mismo, si es que hay algo que de repente queden un poquito colgados o colgadas, vayan avisándome, ya yo voy deteniéndome. Estoy tratando de como ser no tan rápido, pero tampoco tan lento en cómo estoy enseñando esta parte, ¿vale? Vamos a seguir con otro ejemplo, ¿ok? Veamos acá, miren, para que vayan anotando igual estos ejemplos. Miren lo que ocurre acá. Esto ya sería una forma no desarrollada, ¿ok? Entonces, a ver, desafío ahí al tiro. ¿Quién me dice cuántos carbonos tiene la cadena principal de esta molécula, de este hidrocarburo? Recuerden que ahí con el lapicito uno puede ir contando directamente y después así uno va calculando y puede ir viendo por dónde. ¿Ya? ¿Hay alguien que se anime con un número acá? ¿Cuántos carbonos será la cadena principal de esta molécula, de este hidrocarburo? 7. Bien, Martina. A ver, vamos a verlo. Gracias, Martina. Sería, vamos a contar acá, partamos por la izquierda contando, ojo. No significa que tengamos que partir por acá después enumerando, pero simplemente para contar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto, 7. Ahora, me podrían decir ya, pero ¿cuál elijo? ¿Cuál de estas tres opciones que me queda elijo como el último carbono? Si se dan cuenta, da exactamente lo mismo. Yo puedo elegir este de acá y resulta que sí o sí voy a tener como resultado que los otros dos van a ser radicales. O si elijo este no y elijo este de arriba, significa que los dos de abajo van a ser radicales. Y como cada uno es un carbono, los dos van a ser metiles. Acá da lo mismo en ese aspecto. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Pueden elegir cualquiera y el resultado va a ser exactamente igual. Ahora la pregunta es, ¿por qué lado me conviene partir contando? ¿Por la izquierda o por la derecha? Fíjense acá, si partiera por, en este caso, de izquierda a derecha, digo, 1, 2, 3, 4. Aquí recién en el carbono 4 voy a tener el doble enlace, ¿ya? Y si parto contando desde la derecha hacia la izquierda, digo 1, 2, 3. En el carbono 3 parte el doble enlace. ¿Por qué lado debería partir contando entonces? En este caso, como llego mucho más rápido por la derecha hacia izquierda, nos quedamos con ese lado. Para partir no por el carbono 4, sino por el carbono 3. ¿Ya? Entonces, ahí yo, después de que ya decidí eso, por dónde parto, empiezo a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí ya queda mucho más clarito. ¿Ok? Entonces, tenemos localizado dónde está el doble enlace. Está en el carbono 3. Es por donde parte. Ojo con eso. No en el 4. No es donde llega, sino por dónde parte. Entonces, yo sé cómo tiene un doble enlace, que esto es directamente, es un alqueno. La terminación en eno. Eso lo tengo claro. Tengo aparte claro que son 7 carbonos. Son 7 carbonos. Acordándome acá, importante que se lo sepan, que en este caso el prefijo sería ept. O sea, es sí o sí, y acá, bien, ¿hay algún otro doble enlace? No, no hay otro doble enlace, por lo tanto yo de inmediato podría decir que esto es un hepteno. No es un hepdieno. O si fueran tres dobles enlaces sería un heptrieno. Si fueran 4, un
tetraeno. Bueno, ahí ya eso nada que ver, no va para el caso, pero me refiero a esto, ¿no? Ya podemos de inmediato sacar primeras conclusiones. Sabemos que esto es un hepteno. Por lo tanto, ahora partamos directamente viendo los radicales. ¿Qué tenemos? ¿Qué radicales tenemos? ¿Cuál se nos escapa? Se nos escapa este de acá, lo voy a poner así, que es un metil porque es un solo. Se nos escapa este de acá, que es otro metil, y se nos escapa este de acá, que es otro metil. O sea, ¿cuántos son? 1, 2, 3. O sea, son trimetil, 3 metiles. ¿Y en qué posición están? Fíjense, hay 2 en el 2, por lo tanto deberíamos partir 2,2. Luego hay otro en el 6, sería 2,2,6, trimetil. ¿Ya? Y finalmente, antes de poner el hepteno, hay que recordar acá, indicar dónde está el doble enlace. En este caso sería el 3. Por lo tanto, para hacerlo así rapidito, sería este el resultado. ¿Se dan cuenta? Analicémoslo de inmediato. 2,2,6 trimetil. Vamos a ver. 2,2,6. Los 3 son metiles porque son de un solo carbono y son 3, sería trimetil. Y luego hay que decir, ¿dónde está el doble enlace? Está empezando por el carbono 3, lo menciono, y finalmente, ¿qué molécula es esta? Ya lo habíamos concluido anteriormente, sería un hepteno, 3 hepteno. ¿Ya? Esto perfectamente podría ser una pregunta de la PAES, ¿ya? Cómo definir esta molécula, porque no es tan difícil tampoco, pero deben tratar de ir acostumbrándose a esta nomenclatura, ¿ya? Es súper importante eso. Lo bueno es que ya aprendiendo una, pues las otras va a ser mucho más fácil, pero lo importante es que intenten de alguna forma familiarizarse con esto, ¿ya? Y ojo que podría ser al revés también. O sea que les pueden dar esto y les pueden preguntar en alternativas, reconozcan cuál sería el 2,2,6 trimetil 3 hepteno, ¿ya? Y ustedes tendrían que de alguna forma por las alternativas sacar esto que está arribita, previamente establecido. Eso sería como un poco la idea de esta parte, ¿ya? Continuamos entonces. Ojalá que haya quedado más o menos claro. Vamos a seguir con esto. Ojo que, de hecho, el que viene ahora es como que se repite un poco la idea. Se repite la esencia de cómo hacer esta nomenclatura. Vamos a avanzar acá. ¿Por qué? Porque la que viene es el alquino. El alquino, hay que recordar acá, estamos hablando de triple enlace. Y la terminación ya no es eno, como antes en alqueno, sino que ahora va a ser ino. Cada vez que veamos un triple enlace va a ser alquino. ¿Ya? Eso es súper importante. Súper importante. Y la forma de llamarlo, de mencionarlo, se mantiene exactamente igual como lo aprendimos con los alquenos. ¿Ya? Hay que indicar dónde están los triples enlaces, tal como antes, poner el numerito, y aparte lo que vimos anteriormente, poner los radicales al principio, indicar dónde están, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a ir de inmediato, de hecho me gustaría ir de inmediato, independientemente de ese texto latero que es muy grande, lo pueden leer después igual, de inmediato un ejercicio. Fíjense acá, se van a dar cuenta que es exactamente la misma forma. Acá, lo mismo, cadena principal. Vamos a contarla por acá. Esta está más facilito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 carbonos. Tiene un triple enlace, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, yo sé que esto es un alquino, entonces la terminación va a ser en ino. ¿Cuántos triple enlaces tiene? Solamente uno, por lo tanto, no va a ser tan difícil saberlo. Ahora, fíjense bien, ¿por dónde partimos numerando? ¿De la izquierda o la derecha? Si partimos de la izquierda, desde acá hacia allá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 1, 2, 3. En el tercer carbono ya vamos a empezar con este triple enlace. Y además, en el carbono número 2 tenemos un radical, que es este de acá. Lo voy a marcar ahí como con un cuadradito. Este carbono es el radical, ya que se sale de la cadena principal. Ahí voy a marcar, de hecho, así de nuevo, como la cadena principal, ¿ya? Ahí con el triple enlace y todo. Entonces, si partiéramos por el otro lado, desde acá hacia allá, ¿qué es lo que tendríamos directamente? Vamos a borrar estos numeritos. Partiríamos 1, 2, 3. Ok, también el triple enlace parte del tercer carbono, lo cual no está mal, pero si se dan cuenta, convendría más por el otro lado, porque por el otro lado, de forma adicional, tenemos un radical. ¿Se dan cuenta? Acá no. Si uno parte por este lado, en el carbono 2 no habría nada. Acá no hay radical. Eso no está. Por lo tanto, por conveniencia, porque queremos tratar de abarcar lo máximo posible, además de queremos llegar al principio del primer instante a este triple enlace, queremos abarcar la mayor cantidad de radicales. Entonces, en este caso nos convendría por el otro lado. Entonces, partamos acá
y decimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la idea. Y tenemos acá un radical que está fácil, es un puro carbono, recordando, esto por repetición se van a ir acordando, sí o sí, cuando es un carbono es met. Por lo tanto sería, como es un radical, se llama metil. Todos los radicales terminan en il, metil. Entonces, de inmediato podemos hacerlo. Fíjense, sería, lo vamos a hacer acá primero porque este es cortito. 2 guión metil, recuerden acá que se separan de esa forma, 2 metil, y luego ya terminamos los radicales, muy cortitos, tenía solamente uno, luego hay que indicar dónde está el triple enlace. ¿En qué carbono está? En el carbono 3. 3, ¿y cómo se llama esta molécula? Si son 6, es un ex, por lo tanto sería 3 ex, ¿y qué tipo de enlace es? Que sería un alquino, por lo tanto sería exino, triple enlace. Y ahí vamos a tener exactamente lo mismo. 2 metil, 3 exino. S2 nos dice dónde está el metil y este 3 nos dice dónde está el alquino, ¿cierto? Digamos el triple enlace. ¿Ok? ¿Ok? Se va quedando cada vez un poquito más claro, ¿no? Esto es como que por repetición, en la medida que uno más va viendo, va entendiendo esto. ¿Ya? Si esto, por ejemplo, miren, ojo acá, porque esto es lo mismo que acá. Si yo de repente le pusiera, porque se me ocurre ahora, pongámosle, por ejemplo, acá un otro triple enlace, por ejemplo, acá. Si yo le pongo un triple enlace acá, ahí cambia completamente el nombre. De partida, sí o sí, si se dan cuenta, habría que partir desde acá. Porque acá, al tiro en el carbono 1, partiríamos hipotéticamente con este triple enlace. Entonces tendríamos de inmediato, claro, sería un exino, pero no sería un exino cualquiera, porque tiene 2 triples enlaces. Ahora ya no se llamaría exino, sino que sería un ex-di-ino, porque son 2 triples enlaces. Se tiene que marcar ese di. Si fuera, imaginemos acá que yo saco este metil, que no está acá, este radical, y también le pongo otro triple enlace acá, por ejemplo, ahí ya no sería di-ino, sino que sería tri-ino, porque serían 3 triples enlaces. ¿Ya? Eso es súper importante. Y recordando también que siempre al principio de esto hay que mencionar en qué carbonos están esos triples enlaces. En este caso era un ejercicio más sencillito, obviamente. Por eso queda de esta forma. ¿Vale? Ojalá que vaya más o menos bien esta materia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí? A ver, cuéntenme así rápidamente. ¿Están como, sí, no, más o menos? ¿Están sufriendo? Ojalá que no. Ojalá que no estén sufriendo, chicos y chicas. No es la idea, obviamente. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Gracias, Mati. Buenísimo. No te había visto llegar. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal? Ya. Ya, qué bueno. Tienen que estar Gracias, buenísimo, Martín. Acá estoy, como les decía anteriormente, estoy tratando de ser como término medio. No tan lento, pero tampoco tan rápido. Así que, bien. Vamos bien entonces. Y de hecho, ojo que acá hay unas cosas que se podrían hacer que son muy difíciles, pero tampoco me interesa darle ejercicios tan complejos porque normalmente en esta materia los ejercicios de PAES, específicamente en nomenclatura, no tienden a ser tan difíciles, tienden a ser más sencillitos, cosas muy parecidas a estas, ¿ya? Y bueno, y quizá un poquito más difícil, poquito más, ¿ya? Entonces por eso trato de ser realista respecto a los ejercicios que estamos revisando. Así que bueno, habiendo entendido la base, porque ojo que esto va a ser súper importante, no lo pueden olvidar con la materia que deberíamos empezar a ver muy pronto, que son grupos funcionales, que ya hicimos un adelanto en biología, ¿se acuerdan? Con ácido carboxílico, con los grupos amino y cosas así, que ahí espero que no se me desanimen porque hay que memorizar, ahí lamentablemente hay que aprenderse cosas de memoria, pero bueno, esta es la base. Sabiendo esto, lo otro también lo van a tener que entender, sí o sí, porque se aplica igual. Entonces, tenemos un resumen, alcano, alqueno y alquino. Acá hay esta tablita es bien interesante porque muestra un poquito más cosas, ¿ya? Por ejemplo, habla sobre el tema del ángulo de enlace. Por ejemplo, los alcanos, ¿por qué uno dice 109,5? Claro, hay que acordarse que un alcano son puros enlaces simples y cuando uno tiene un carbono, ¿qué dijimos acá con los carbonos? Tienen 4. Por lo tanto, yo tendría acá 109,5 referido a uno de los ángulos que puede realizar. Acá, bueno, hay que imaginarlo casi que en 3D. ¿Ya? No se preocupen tanto por eso, pero justamente entre un carbono y otro carbono podríamos tener ese tipo de ángulo. ¿Ya? Por ejemplo, también, cuando es un enlace triple, hablamos de 180. No sé si se acuerdan por matemática eso. 180 es un ángulo extendido. Por lo tanto, si tuviéramos, por ejemplo, miren la molécula, etino, o sea, et son 2 carbonos, ino es un alquino, por lo tanto, un triple enlace, ¿ya? Ahí está.
Hay que recordar que hay que rellenar siempre con 4 electrones de variancia, entonces acá yo podría poner de inmediato ese para allá, ese para allá. Yo sé que esta molécula tridimensionalmente va a estar así como una línea, un ángulo extendido. Acá si yo tuviera un transportador, diría que son 180 grados, ¿ya? O hacia arriba, da lo mismo. Un transportador hacia arriba, 180 grados. ¿Ya? Entonces es para que entiendan un poquitito eso. Cuando es alqueno, o sea, cuando hay enlaces dobles son de 120 grados, bueno, etcétera. Es un poquito para complementar esta materia que eventualmente podrían llegar a preguntarlo. No creo, ojo, no creo, pero igual podría ser. Esto de acá no, para nada. La fórmula general puede ser que sí. Ojo con eso. Anótenla. Si no se la saben, esto puede ser importante. La energía del enlace, eso no se preocupen, no va a entrar, sería muy extraño que pregunten. Pero sí la fórmula general. Estas fórmulas que ustedes están viendo acá, de hecho, lo vamos a ver más adelante, vamos a repasar lo que es una fórmula general, pero al fin y al cabo es una fórmula que resume un tipo de molécula. ¿Se acuerdan cuando vimos la fórmula general en biología? Cuando hablábamos de los hidratos de carbono, que era directamente CN, poníamos H2O, entre paréntesis poníamos una N afuera, que significaba que por cada carbono iba a haber X moléculas de agua. Por ejemplo, si acá ponía 8 carbonos, significa que en la molécula iban a haber 8 de agua. Bueno, así como los hidrocarburos, perdón, así como los carbohidratos tenían su molécula o fórmula general, perdón, los hidrocarburos también tienen su fórmula general, y es lo que está acá. Alcanos serían CnH2n más 2, alqueno sería CnH2n y alquino sería CnH2n menos 2. O sea, si yo les muestro, por ejemplo, fíjense acá, si le pongo un C, lo estoy 5, a ver, y les pongo acá un H10, y yo les puedo preguntar de inmediato, chicos, chicas, ¿esto es alcano, alqueno o alquino? Imagínense esa onda, solamente por ver esto. Díganme, ¿qué será? ¿Un alcano, un alqueno, un alquino? Y uno dice, ¿pero cómo voy a saber eso? Bueno, resulta, y acá es lo interesante, que si uno se da cuenta, hay dos formas de hacerlo realmente. Uno sería como dibujar la estructura, rellenar todo con hidrógenos y ver dónde puedo tirar enlaces para poder completar todo esto, pero eso te demorarías demasiado. Lo que te conviene acá, sí o sí, es acordarte, mira, tengo un 5 carbonos y acá tengo 10, es el doble. Entonces, ¿cuál de estos tres tiene la fórmula que tenga el doble? Y acá vamos, los alquenos. Carbono N, hidrógeno 2N. O sea, el doble de lo que estaba antes. O sea, por lo tanto, esto es un alqueno. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma en la cual tienen que entender esto. Otro ejemplo. Si tengo 12 carbonos y en hidrógeno, por ejemplo, tengo 26. ¿Qué será? ¿Un alcano, un alqueno o un alquino? Entonces uno dice, ya, tengo la base, que son 12. Siempre, si se dan cuenta, siempre los hidrógenos hay que multiplicarlo por 2. Siempre. 2N, 2N, 2N. Da lo mismo si sea alcano, alqueno o alquino. Por lo tanto, yo digo ya, 12 por 2 me da 24. Ok, ¿y acá qué tengo? Tengo 26. Por lo tanto, esto es, porque es 2N, o sea, 24 más 2. 24 más 2, 26. Por lo tanto, esta molécula de acá es un alcano. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? Por eso es importante que también anoten esto respecto a la fórmula general de alcano, alqueno, alquino. Podría ser una pregunta, ¿ya? Es acordarse directamente. Partan de la base, sí o sí, partan de esto, CN, para como un poco ayudarles con la memotecnia, 2N. Recuerdan que también eso, en vez de N, pueden ponerle una X, porque en matemáticas normalmente siempre ocupamos más la X como incógnita, ¿no? Pero igual, da lo mismo. N, X, da exactamente lo mismo. Cuando uno pone N es como más por el número. Entonces, esa parte de acá es la base. Partamos de los alquenos, ¿ya? Si es alcano, le sumamos 2. Si es alquino, le restamos 2. Respecto, obviamente, a la cantidad de hidrógeno, ¿ya? Está más o menos, ¿no? Vamos a continuar. A ver. Dice, esto lo preguntan así o de alguna otra manera. No hay muchas más formas de preguntarlo, realmente. Que te den una molécula y que tú puedas determinarlo. La otra podría ser que te pongan esto. Pero esto es más fácil aún. ¿Esto qué es? Un alcano, un alqueno, un alquino. Si tú ves acá que tienen dos líneas en un lugar. Es un doble enlace, por lo tanto es un alqueno. Esa es la otra forma de preguntarlo. Uno sería ocupando fórmula general o lo otro es que te muestren la estructura directamente. Que esto sería mejor porque es mucho más visual, lo puedes llegar y ver al tiro. ¿Ya? Ojo que acá
No lo vamos a pasar ahora, pero también incluso, esto ya en la universidad también se ve harto, y creo que antes también en la PSU se veía, que de repente te mezclaban, por ejemplo, un triple enlace con un doble enlace, ¿ya? Y acá había que mencionar tanto en alqueno como en alquino. Era como una mezcla medio extraña. No lo vamos a ver ahora, ¿ya? No lo vamos a repasar ahora en estos momentos. No es necesario porque al menos el nivel que preguntan a términos de estructura, ¿ya? De esta química orgánica en la PAES, bueno, o históricamente en la PSU, incluso en los últimos años no, en la PDT para nada, entonces no es necesario, ¿vale? Entonces, continuemos esta parte. Vamos a empezar ahora a meternos ya, salimos de los alifáticos, ya que serían estos hidrocarburos de cadena abierta, y ahora nos vamos a los de cadena cerrada. Los hidrocarburos de cadena cerrada son los que se llaman los alicíclicos, o sea que conforman un ciclo, ¿ya? Y acá, interesante, sigue valiendo lo que aprendimos de alcano, alqueno o alquino, cuando hay doble, enlace simple, doble o triple, es exactamente igual. Con la diferencia que como están cerraditos, vamos a anteponer una palabra, un prefijo, que va a ser directamente la palabra ciclo. Por ejemplo, tenemos acá 3 carbonos que están cerraditos, por lo tanto, esto se llama ciclo propano. Si yo les hubiera hecho esto, pum, 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 ay, perdón, nada que ver, un triángulo, pum, pum, ahí sí, yo cuento, 1, 2, 3, 3 carbonos, acordándome de la tablita que hay que estudiar. Como son 3 carbonos, acá sería el prefijo prop. Como son todos enlaces simples, sería ano, ¿cierto? De alcano, sería propano. Esto de acá es un propano, porque está abierto. Pero cuando se cierra, si pasa algo que justamente acá hay un enlace entre estos dos de las esquinas, esto ya no se llama propano, sino que se va a llamar ahora ciclo propano. ¿Ya? Es lo mismo que vimos antes, pero le anteponemos la palabra ciclo. ¿Cómo lo podemos identificar? Porque está cerradito. La estructura te la muestra, está cerradita. Acá, de hecho, creo que hay un error porque no me está mostrando el doble enlace acá. Por ejemplo, esto yo lo veo acá, yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5. Es un ciclo, obviamente, son 5 carbonos, pero ojo que estos, en este caso son todos enlaces simples. Esto no es un ciclo penteno, sino que sería un ciclo pentano. Para que sea un ciclo penteno, sí o sí yo lo que tendría que hacer acá es añadir un doble enlace, por ejemplo, hacia allá. Y acá le tendríamos que quitar sí o sí un hidrógeno. ¿Por qué? Porque recuerden, máximo los carbonos se pueden unir con 4, porque tienen 4 electrones de valencia, con 4 átomos o formando doble enlace, etcétera, etcétera. Pero igual. Entonces, esto sería un ciclo penteno. Directamente acá, lo que estoy mencionando acá, no lo que estaba antes. ¿Ya? Yo creo que de hecho acá debe haber un error. El nombre real es ciclo pentano. ¿Ya? De que se den cuenta, en este caso, porque solamente habían enlaces simples. Y esto sí que está bien, porque acá sí tenemos en este lugar un doble enlace. Uno cuenta los carbonos de cada vértice, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, son 6. Sería ex. Y como hay un doble enlace, sería exeno. Y como está cerradito, ciclo exeno. ¿Vale? Se mantiene la misma idea que antes, pero ahora está cerradito. Estos se llaman los alicíclicos. Sigamos entonces. Esta parte es como más elaborada. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es interesante. ¿Qué pasa si nos mezclan las dos cosas? ¿Qué es lo que manda? ¿Cuál será directamente la cadena principal? Lo mismo que ya hemos visto anteriormente. La cadena o lo que tenga más cantidad de carbonos es lo que manda. ¿Ya? Si se dan cuenta acá, esto es súper interesante. Si se dan cuenta acá, vamos a ver. ¿Esto qué tenemos? Imaginemos que vamos a ver, separar el ciclo de la cadena como no ciclada. Si vemos el ciclo, es 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos hay acá? 4 carbonos, por lo tanto sería un ciclo butano, ¿cierto? Si vemos lo que está abierto, tendríamos 1, 2. O sea, tenemos 4 versus 2. ¿Cuál es más importante? ¿La cadena abierta o la cerrada? La cerrada, porque tiene 4 carbonos. Por lo tanto, en este caso, esto de acá pasa a ser un radical. Un segundito que me está fallando el lapicito. Ahora sí, pasa a ser un radical. ¿Cuántos carbonos tiene este radical? 2. 2 carbonos. Por lo tanto, como son 2 carbonos, como es un radical, termina en il, por lo tanto, este sería un etil. ¿Y cómo se llama esto que está acá? Si son 4, ciclo, todo enlace simple es butano. O sea, etil ciclo butano. Tal cual.
Acá, ojo, que uno podría decir, ya, pero ¿en qué carbono? Uno decía, ¿en qué carbono parte? Porque hay que indicar dónde está. Cuando ustedes tengan un solo radical en un ciclo, obligatoriamente ese carbono de donde sale el radical va a ser el número 1. Y van a encontrar en química orgánica que acá, como pasa de repente en matemáticas, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un número, el 3 es lo mismo que decir 3 por 1, ¿cierto? Es como que al fin y al cabo yo lo puedo dejar así nomás y da lo mismo. Acá pasa exactamente lo mismo. En química orgánica, cuando uno tiene un 1, en este caso en el 1, etil ciclobutano, porque en el 1 está el etil, de repente no es necesario poner el 1, cuando parte desde ahí. Ya, ojo con eso. Si acá tuviera, por ejemplo, otro radical, imagínense esto. Tengo uno que sale de acá, que es un etil, que son 2 carbonos, y tengo otro que sale de acá, que es un metil, que sale de acá. Ahí ya tendría que sí o sí poner los numeritos. Parto de acá sí o sí, 1, 2, 3, 4. Si fuera así, tendría que poner, ok, en el 1, etil, luego en el 3, metil. ¿Por qué mencioné primero el etil y después el etil? Por orden alfabético. Primero va la E y después va la M. Entonces, metil, y finalmente termino con ciclobutano, que es la cadena principal porque está la que tiene más carbonos. ¿Ya? Ojo con eso. Otro ejemplo acá, rápidamente en esto. Acá lo mismo, ¿se dan cuenta? Esto sí o sí, la cadena principal va a ser este ciclo hexano porque son 6 carbonos. Y esto pasa a ser el radical porque son solamente 3. Y en este caso, este radical se llamaba isopropil. ¿Ya? Pues son prop de 3. Iso, más que nada por la forma que tiene, que lo habíamos visto anteriormente. Y acá ocurre lo contrario. ¿Se dan cuenta? Que el ciclo es cortito, tiene solamente 1, 2, 3 carbonos. En cambio, la cadena no ciclada, la que está abierta, tiene muchos más carbonos, tiene 8 en total. Por lo tanto, en este caso, esto se mantiene como cadena principal y el ciclo pasa a ser un radical. Acá el ciclo es el radical, se invierte. ¿Y cómo terminan los radicales? ¿Cómo se llaman todos los radicales? Terminan en il. Entonces, esto, en vez de ser un ciclo propano, porque esto si no estuviera, no fuera un radical, se llamaría ciclo propano, porque son 3 carbonos, prop, ¿ya? Como pasó a ser un radical, ya no es un alcano, no es un ciclo propano, sino que ahora se va a llamar ciclo propil, porque este ahora pasó a ser el radical simplemente porque tenía menos carbonos, ¿ya? Acá gana, manda el que tiene más carbonos. Ese es directamente. Y acá se menciona tal cual. En este caso, ciclopropil, ¿ya? Empieza con la letra C, va primero. Luego, que estaría en este carbono acá, en el 3, acá partíamos de ahí, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Entonces, en el carbono 3 tenemos este ciclopropil, que es un radical en este caso, y aparte en el carbono 2 teníamos un metil. Entonces acá, 3 ciclopropil, 2 metil, ¿y qué teníamos acá? Un octano. ¿Ya? Sigue siendo así. ¿Ok? Importante eso. Manda el que tenga más carbonos. Súper, súper importante. Miren, acá tenemos un ejemplo muy parecido al que vimos anteriormente. Fíjense acá. Lo más largo, sí o sí, es lo que está acá. 1, 2, 3, 4. Todo enlace simple. Podría ser un butano, pero está cerradito. O sea, es un ciclo butano. Y ahora, ¿qué radicales tenemos que se están desprendiendo de acá? Tenemos un metil y tenemos un etil directamente. Entonces, de inmediato, ya sabemos que en este caso podemos empezar con 1 etil, 2 metil ciclobutano. Esto es súper importante, chicos y chicas. En este caso, partamos del 1, del etil, orden alfabético, pero acá, ¿por dónde me conviene ir? ¿Por allá o por allá? Obviamente hay que irse por el lugar que tengamos de inmediato la mayor cantidad de radicales. Si partamos con 1 acá, este sí o sí va a ser el 2, este va a ser el 3 y este de acá va a ser el 4. ¿Por qué? Porque lo más rápido posible ya tengo un radical y tengo el otro radical. Tengo el etil y tengo el metil. ¿Ya? Y termina igual que antes, con ciclo butano. ¿Ok? Esto nos vamos acostumbrando, siempre así. Y ahora llegamos a esta parte más o menos final de lo que serían los hidrocarburos, y son los que se llaman los compuestos aromáticos, ¿ya? No sé si han escuchado hablar del benceno como tal. En química se ve harto el tema del benceno. Quiero que entiendan que el benceno lo pueden encontrar de 3 formas distintas cuando uno directamente habla del benceno. De partida es directamente como que estuviéramos hablando, ya que la forma como base, ya, que es un ciclo hexeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 carbonos, pero la gracia de este hexeno, que es un hexeno especial, que va a tener 3 dobles enlaces intercalados.
¿ya? Y acá lo que ocurre, tal como está acá, ¿ya? Se dan cuenta que esta es la forma desarrollada, acá, y acá incluso tenemos otra forma de representarlo, que es poniéndole un circulito dentro de este exeno como tal, ¿ya? Ojo, lo pueden encontrar de estas tres formas. Lo clásico para la PAES es que lo vean así o así, con tres dobles enlaces o con un circulito. Este circulito, se los voy a mencionar directamente, pero no pasa nada, que lo que ocurre es que hay un tema dentro de estos bencenos, y es que estos dobles enlaces se van intercambiando de lugar, ¿ya? Es un asunto que normalmente se ve en la universidad, en todo caso, no se lo van a preguntar ahora, pero eso es como que va acá, eso se pone ahí, eso se pone acá. Entonces, ¿qué ocurre? Como los electrones van dando vueltas dentro de la molécula, es que se grafica con este circulito. ¿Ya? Es simplemente eso, para que lo sepan el por qué. Tiene una forma distinta. Pero estos son bencenos. ¿Y cómo se mencionan? Con la palabra benceno, tal cual. ¿Ya? Entonces, miren, acá lo mismo. Tenemos metilbenceno. ¿Por qué? Un puro radical con el benceno. Dos carbonos, etil. ¿Cuál es el principal? Benceno. Acá que tenemos un isopropil, benceno. Acá tenemos, bueno, acá hay un nombre especial. Ojo con esto, que también es común, por si acaso. Si se dan cuenta, acá tenemos afuerita como radical un alqueno, ¿ya? Que son dos. En este caso, si estuviera solito completamente, sería un eteno, ¿ya? Pero hay un nombre técnico, llamémoslo así, una nomenclatura especial, que esto se le llama vinilbenceno. Yo les recomiendo que lo anoten esto igual, porque es común, ha aparecido en ejercicios, que es un vinil, que al fin y al cabo es un benceno con directamente, como radical, un eteno, ¿ya? Acá viene harta materia de ese tipo, chicos y chicas, ya es importante y hay que entender justamente que en este caso se le llama incluso monosustituidos porque son bencenos solamente con un radical, pero podrían haber más. Por eso es súper importante que recuerden la nomenclatura y recuerden también el tema de los radicales, ¿ya? Muy, muy importante. ¿Avanzamos entonces? ¿Estamos? A ver. Recuerden, vinil benceno. Es el que más me importa que recuerden como algo distinto. Lo demás igual se puede obtener. Vamos a seguir avanzando acá para terminar. Acá un poco para que sepan igual algunos nombres especiales, ¿ya? Porque al fin y al cabo hay nombres tradicionales para lo que es esta nomenclatura. Por ejemplo, el metilbenceno, que sería directamente metil, radical. Tenemos un benceno acá, tal como lo estamos viendo, es el famoso tolueno. ¿Ya? Son al fin y al cabo materiales industriales muchas veces. ¿Ya? También tenemos otro, que el que está acá, el que se llama etenilbenceno o vinilbenceno, ¿ya? Que es un poco el que habíamos visto anteriormente. También se le llama el estireno, que son lo mismo, materiales de uso industrial, ¿ya? Para poder crear sustancias, elementos que al fin y al cabo tienen importancia comercial. ¿Ya? No me quiero meter en este detalle más allá, pero simplemente para que lo tengan en cuenta, que al fin y al cabo estos hidrocarburos también hay una parte súper importante dentro de la industria, ¿ya? Súper, súper importante. Acá, de hecho, por ejemplo, el tolueno ya no se ocupa mucho, se ocupaba mucho en algunos tipos como de pegamentos súper fuertes, pero claro, lamentablemente había gente que lo ocupaba para drogarse, entonces muchos fueron sacados del mercado como tal, como componente, ¿ya? Para que lo sepan, interesante eso. Y el estireno, bueno, plásticos, ¿ya? Es una cosa bien, bien clásica en ese aspecto de plásticos y todo eso. Y acá, otra cosa también importante, ya de lo que sería cuando estamos viendo en este caso, ya hidrocarburos, en este caso son bencenos, seguimos con lo mismo. Cuando son disustituidos, o sea, no solamente tienen un radical, sino que tienen dos, ya, ojo con esto, cuando tienen dos, uno puede mencionar una posición relativa con uno respecto al otro, ya, ojo con esto. Y es lo que se llama el orto, meta, para, ya. Cuando tenemos en un benceno dos radicales juntitos, uno al lado del otro, da lo mismo si es para ese lado, porque a lo mejor no podría estar acá, sino que estaría para acá, da lo mismo, sea cual sea, se le llama posición orto. Si ahora tenemos dos radicales que están por medio, o sea, viene el radical, luego no hay nada y luego viene el otro radical, se le llama meta. Y cuando tenemos radicales que están en caras opuestas uno del otro, se le llama para. Eso también se puede ocupar y se los podrían llegar a preguntar. ¿Ya? La posición de cuando hay disustituidos. Ojo con eso. ¿Ya? Orto, meta, para. Lo mismo acá no significa que siempre vaya a la derecha. Eso también se cumple para el lado izquierdo, para que lo tengan en cuenta igual. ¿Ya?
esta parte importante. Si no le alcanzan a anotar, por si acaso, ya, si están ahí con sus cuadernitos anotando rápidamente, si no alcanzaran la posición, recuerden que igual después nosotros esto lo tengo pendiente todavía, voy a subir esta clase con las demás pendientes a la carpeta de Google Drive, para que lo sepan, ya, para que puedan repasar esta materia con ciencia y estudiar, porque es muy, muy importante que lo hagan así, ¿vale? Entonces, los disustituidos, estamos hablando de una posición relativa entre los radicales. Orto es cuando están juntitos, meta es cuando tienen uno sí, uno no, uno sí, y para es cuando están casi en polos opuestos respecto a lo que es este benceno. ¿Ya? Esto que está acá. Recuerden que en vez de poner esos 3 dobles enlaces, podríamos en vez de eso poner un circulito adentro. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Acá estoy avanzando un poquito más rápido porque me interesa dejar lista esta parte. Acá también es interesante que el benceno también puede ser un radical. Lo que estábamos hablando anteriormente, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que define lo que es un radical o un no radical? Directamente es la cadena más larga. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Si se dan cuenta, el benceno son 6 carbonos, pero en este caso es más larga la cadena cuando uno parte desde acá. Si se dan cuenta ahí. ¿Ya? En este caso, tal cual, sería un octano, pero ojo, cuando es un radical, no es que se llame bencenil, que sería lo clásico, ¿no? Siempre cuando todos los radicales, cuando le hemos puesto un nombre, es el mismo nombre, pero terminación en il. Pero en este caso no va a ser bencenil. Ese nombre no va. Es la excepción a la regla. En vez de ponerle bencenil, que sería lo correcto según lo que hemos aprendido hasta ahora, realmente lo verdaderamente correcto va a ser fenil. Cuando tengan un benceno radical, se va a llamar fenil. ¿Ok? Eso anótenlo y tienen que tenerlo en cuenta. Cuando el benceno es radical, es un fenil, no un bencenil. ¿Ya? Muy, muy, muy importante. Y la regla respecto a cuál es la cadena principal o cuál no, obviamente acá gana la que tenga mayor cantidad de carbono, sí o sí. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, tuviéramos, un ejemplo clásico, tuviéramos acá un benceno y después tuviéramos una cadena larga pero de 6 carbonos, que también el benceno tiene 6 carbonos, si son iguales, ya lo que manda directamente sería cuál tiene más dobles enlaces o cuál tiene triples enlaces, etcétera, etcétera. Pero algo así no les va a aparecer, no se preocupen. ¿Ya? Imposible que le aparezca algo tan complejo de empezar a decidir cuál podría... No, muy, muy raro sería realmente. ¿Ya? Y bueno, acá esto más que nada también para que sepan, igual cuando uno trabaja con varios bencenos directamente en la química orgánica de los hidrocarburos, puedes tener compuestos súper, súper específicos respecto también, como decía anteriormente, a uso industrial. ¿Ya? Por ejemplo, 2 cadenas bencénicas que están asociadas, es lo que se llama el naftaleno, y así tú puedes ir sumando. ¿Ya? Esto, ojo, no se preocupen, simplemente como para que lo tengan un poco en mente respecto a qué tanto podemos hacer con estos famosos bencenos, ¿vale? Entonces, acá un ejercicio rápido, y de hecho creo que estamos terminando la clase, ¿no? Sí, un ejercicio rápido. Se dan cuenta acá. Lo mismo, cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Sabemos que el benceno tiene 3. Perdón, tiene 3, tiene 6 carbonos solamente. Acá tenemos 7 carbonos en la cadena abierta, acá tenemos 6 carbonos dentro del benceno, ya con enlace doble, pero como sabemos que esto tiene más carbonos, el benceno ya no es un benceno, sino que pasó a ser un radical que se llama fenil. Acá, ojo, este número 1, ¿es necesario ponerlo? No. Esto perfectamente podría estar bueno si ponen directamente fenilnaftaleno. Ahora, si les aparece el 1 también está bien, no hay problema. ¿Ya? Eso es lo que quiero que recuerden. Siempre ir corroborando cuál tiene más carbonos, o sea, esa es la principal. ¿Ya? Obviamente acá, por dónde me conviene partir contando en esta cadena principal, si uno plantea desde acá o desde el otro lado, obviamente desde acá. ¿Por qué? Porque ya en el carbono 1 tengo mi radical, que es mi fenil, en este caso. ¿Ya? Que es mi benceno radicalizado. ¿Ok? Y creo que, ya, esto como un ejemplo ahí bien rapidito, obviamente, para que se vayan acostumbrando de lo mismo que hemos hablado todo el rato. Bueno, rápidamente esto lo voy a tratar de pasar rapidito para terminar la clase porque quiero que hagamos un ejercicio oficial. ¿Ya? Esto voy a mostrar de inmediato. Tenemos el benceno como estructura principal, obviamente. Tenemos después los radicales. Acá en el carbono 1, al tiro un etil, empezamos desde acá, y luego 2, 3, 4, 5, 6. Y después dijimos que en el 2, en el 3 y en el 4 tenemos 3 metiles, por lo tanto trimetil. ¿Ya? Se mantiene la misma estructura. ¿Ya?
Y acá está. Esto es lo que quería que hiciéramos, chicos y chicas. Acá dice PSU, no se preocupen, todavía se mantiene para la PAES. Ya, pero sí, efectivamente este es del año 2016. Y esto se mantiene todavía para la PAES y lo que fue la PDT. ¿Quién de ustedes se anima? A ver, A, B, C, D o E. A ver si alguien la puede sacar. Y con esto terminamos. Esto fue una pregunta de ensayo oficial de la PSU. Ah, mira, bien rapidito ahí. 3 hepteno. Bueno. Que ahí la Gabriela y la Martina lo pusieron bien rapidito. Para que se den cuenta un poco el nivel, en este caso, de este ejemplo. Ya, no es para nada difícil en comparación con muchos de los ejercicios que vimos. Ya, obviamente. En este caso, uy, la alternativa correcta es la letra C. Muy, muy bien. Uno cuenta los carbonos, en este caso son 7, ya, estaba facilito igual dentro de todo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego se trata de directamente evaluar por dónde llego primero al doble enlace. Si me voy por la izquierda, llego en el 1, en el 2, en el 3 ya estoy listo. Si me fuera por la derecha, estaría en el 1, 2, el 3, el 4. No, no me conviene ahí porque voy a llegar con el 4, me voy a demorar. Entonces conviene por la izquierda. Y listo. No tiene este hepteno no tiene ningún radical, ¿ya? No tiene nada así como esto, o no tiene nada de esto. Ahí podríamos haberle puesto radicales, pero no. Limpiecito. Tenemos un hepteno súper, súper limpiecito y importante mencionarlo siempre en el lugar en el cual está el doble enlace, que en este caso sería en el número 3. ¿Ya? Para que no se me asusten igual. Lamentablemente, claro, la PAE, bueno, lo que era la PSU, lo que fue la PDT después y lo que es ahora la PAES, igual uno puede ir jugando con la complejidad. Yo, si se dan cuenta, el nivel que les enseñé no se compara con este ejercicio. Este ejercicio es muy simple en comparación con las cosas raras que vimos, pero me interesa es que al menos puedan llegar a entender lo que vimos anteriormente. Esto quizás sería confiarnos demasiado, pero ahora que les puede salir algo así de facilito, sí, podría ser también. Esperemos que sí, sería lo ideal, ¿no? Que tengan así de facilito los ejercicios. Así que, bueno, vamos a dejar de compartir ya, pues vamos a cerrar la clase. Espero que hayan entendido, son hartas cositas igual bien profunda en cierta forma, hay harto contenido que hay que digerir acá, ya, sobre todo eso, contenido que digerir. Y la próxima clase nos vamos ya directamente con grupos funcionales, que eso es más memorización, pero ojo, todo lo que aprendimos ahora se va a aplicar, tienen que dominar todo lo que hemos aprendido durante el día de hoy, ¿vale? Vamos a detener acá la grabación